El sol se derramaba como oro líquido sobre los tejados de Valle Verde, pero mi mundo ya estaba desmoronándose antes que comenzara el día. Mis manos temblaban mientras sostenía que cambiaría todo. Una carta que revelaba secretos que nunca deberían haber sido descubiertos. Mi nombre es Ana Martínez, y esta es mi historia. Una historia que comenzará en el momento más oscuro, justo antes que la verdad me consumiera por completo. Eran las 6:17 de la mañana cuando escuché el primer susurro que alteraría mi existencia. Un sonido apenas perceptible, como el roce delicado de un papel contra el piso de madera, un sobre blanco, discreto, que parecía contener el peso de 1000 mentiras. Mi respiración se detuvo. Mis ojos, acostumbrados a leer números y balances financieros durante años, ahora enfrentaban algo mucho más complejo que cualquier ecuación: la verdad sobre mi vida. No sabía en ese momento que ese simple sobre sería el inicio de una transformación que me llevaría a descubrir quién era realmente, más allá de ser esposa, madre o empleada bancaria. Sería el primer paso hacia mi verdadera libertad. ¿Estaba lista para desenmascarar la realidad? La respuesta llegó como un susurro interno. No tenía opción. Recuerdo cada detalle como si fuera ayer, aunque han pasado más de 50 años desde aquella mañana que cambió mi vida. Soy Ana Martínez, tengo 78 años y mi memoria sigue siendo tan nítida como los días de mi juventud en Valle Verde. Mis manos arrugadas acarician la taza de té mientras contemplo por la ventana los mismos árboles que me vieron crecer. Valle Verde, un pequeño pueblo en el corazón de México, siempre fue mi hogar. Las calles empedradas, los muros de adobe color tierra, los jardines llenos de bugambilias, todo aquí guarda un secreto, y yo guardo el más grande de todos. Trabajé durante más de 30 años en el Banco Regional, un edificio colonial en el centro del pueblo. Era conocida como la mujer de los números, precisa y meticulosa. Los clientes me respetaban, los compañeros me admiraban por mi inteligencia y dedicación. Nunca imaginaron el torbellino que se escondía detrás de mi sonrisa profesional. Carlos, mi esposo, era todo lo contrario a mí. Un hombre carismático, vendedor de seguros, con un don para conquistar a la gente. Su risa era contagiosa, su presencia llenaba cualquier habitación. Nos conocimos en un baile del pueblo, cuando yo tenía 25 años. Él bailaba como si la música fluyera por sus venas, y yo me dejé llevar por su encanto. Nuestra hija Lucía era el reflejo perfecto de ambos. Inteligente como yo, pero con la gracia social de su padre. Estudiante brillante, siempre soñando con salir de Valle Verde y conquistar el mundo. No sabía entonces cuánto dolor y amor la esperaban en este pequeño pueblo. La vida parecía un lienzo perfecto. Teníamos una casa modesta pero hermosa, con un jardín lleno de rosales que yo misma cultivaba. Carlos trabajaba, yo mantenía las finanzas familiares, Lucía estudiaba. Éramos el ejemplo típico de una familia mexicana de clase media, trabajadores, unidos, aparentemente felices. Pero las apariencias engañan, y los secretos tarde o temprano encuentran su camino hacia la luz. Recuerdo la primera vez que sentí que algo no estaba bien. Fueron pequeños detalles, llamadas telefónicas susurradas, Carlos llegando tarde sin explicación, facturas extrañas que no cuadraban en nuestros gastos mensuales. Mi trabajo en el banco me había enseñado a detectar inconsistencias, y en mi matrimonio comenzaban a aparecer muchas. Sofía, una mujer del pueblo que trabajaba en una tienda de telas, sería el catalizador de todo lo que vendría después. No lo sabía en ese momento, pero ella representaría el punto de quiebre en mi vida tranquila. Los días pasaban, lentos como el aceite derramándose. Yo seguía mi rutina, pero algo dentro de mí ya olía a traición. Mi intuición, afinada por años de manejar números y descifrar balances, me decía que algo grande estaba a punto de suceder. Y sucedió. Una mañana, mientras preparaba el desayuno, escuché a Lucía llorar en su habitación. Su sollozo era diferente. No era de tristeza adolescente, era algo más profundo, más oscuro. Cuando la abracé, supe que el mundo tal como lo conocía estaba a punto de desmoronarse. «Mamá», me dijo con la voz quebrada, «tengo algo que contarte». Y así comenzó el verdadero viaje. No sabía entonces que esa conversación
marcaría el inicio de la transformación más grande de mi vida. Que cada mentira, cada secreto, saldría a la luz como flores venenosas, floreciendo en un jardín aparentemente perfecto. Mi vida de mujer correcta, de esposa ejemplar, de madre dedicada, estaba a punto de revelar su verdadero rostro, y yo estaba lista para enfrentarlo. El conflicto llegó como un huracán silencioso, desgarrando cada certeza que había construido durante décadas. Recuerdo ese día con una claridad que me estremece, a pesar de los años transcurridos. Lucía me miró con unos ojos que ya no eran los de mi niña ingenua. Había dolor, determinación y un miedo que nunca antes había visto. Sus manos temblaban mientras sostenía un sobre amarillento, documentos que parecían pesar más que el mundo. «Mamá», susurró, «he descubierto algo sobre papá que va a cambiar todo». Las palabras de Lucía cayeron como piedras en un estanque tranquilo, generando ondas que amenazaban con destruir nuestra realidad. Carlos no era quien decíamos ser. Sus negocios, sus viajes, sus llamadas secretas, todo era una elaborada mentira. Javier, su supuesto mejor amigo, estaba involucrado. Un hombre que había compartido cenas en nuestra casa, que había jugado con Lucía cuando era una niña, era en realidad su cómplice en un plan que bordeaba lo criminal. Descubrimos transferencias bancarias sospechosas, documentos falsos, una red de engaños que se extendía como una telaraña oscura. Carlos había estado lavando dinero durante años, utilizando su trabajo como vendedor de seguros como fachada perfecta. Recuerdo cómo mi mente de contadora comenzó a desentrañar los números, las cuentas, los movimientos financieros. Cada cifra era una pieza de un rompecabezas macabro que revelaba la verdadera naturaleza de mi esposo. Sofía, aquella mujer del pueblo que siempre me pareció sospechosa, no era solo una conocida, era parte central del esquema. Estaba embarazada de Carlos, un detalle que destrozó cualquier ilusión que me quedara sobre nuestro matrimonio. ¿Cómo no lo vi antes?, me preguntaba una y otra vez. Yo, que había sido tan meticulosa en mi trabajo, que había detectado el más mínimo error en los balances bancarios, había sido ciega ante la mentira que vivía cada día. Lucía se convirtió en mi aliada. Juntas comenzamos a recopilar pruebas, a documentar cada movimiento sospechoso. Mis manos, que antes solo manejaban números en el banco, ahora clasificaban documentos comprometedores. El miedo era constante. ¿Qué pasaría si Carlos se enteraba de que habíamos descubierto su verdadera naturaleza? ¿Cómo protegernos de una red de mentiras tan elaborada? Decidimos hablar con mi hermano Rafael, un abogado respetado en la región. Él fue el primero en confirmar la gravedad de la situación. «Están metidos en algo muy peligroso», nos advirtió, su rostro serio contrastando con su habitual sonrisa. Las noches se hicieron eternas. Lucía y yo nos turnábamos para vigilar, para protegernos. Cada ruido nos hacía sobresaltar. Cada sombra parecía esconder una amenaza. No era solo un problema de infidelidad o engaño financiero. Era una red criminal que amenazaba con destruirnos por completo. «Tenemos que ser más inteligentes que ellos», me decía Lucía, con una determinación que me recordaba a mí misma en mi juventud. Reunimos pruebas, documentamos cada movimiento. Las largas noches en el banco me habían enseñado algo. Los números nunca mienten. Solo hay que saber leerlos. Y nosotras habíamos aprendido a leer entre líneas. La verdad, cuando finalmente emerge, tiene un sabor amargo y dulce al mismo tiempo. Recuerdo cada detalle de cómo comenzamos a desmantelar el imperio de mentiras que Carlos había construido. Rafael nos ayudó a contactar a las autoridades. No fue fácil. En un pueblo pequeño como Valle Verde, los secretos se mueven más rápido que la luz. Y teníamos que ser extremadamente cautelosas. Cada paso que dábamos podía ser el último. Las investigaciones avanzaban lentamente. Descubrimos que el esquema de Carlos involucraba a más personas de las que inicialmente pensábamos. Comerciantes respetables, funcionarios locales, todos tenían sus manos manchadas con la red de corrupción que mi esposo había tejido durante años. Lucía era mi fortaleza. A sus 25 años había desarrollado una inteligencia y una determinación que me recordaban a mí misma en mi juventud.
juntas. Armamos un rompecabezas de documentos, transferencias y testimonios que poco a poco fue revelando la verdad. El golpe más duro llegó cuando supimos del embarazo de Sofía. No era solo una amante más, era parte fundamental del plan de Carlos. Ella conocía todos los secretos, todos los movimientos financieros que mi esposo había estado ocultando durante años. Recuerdo una noche, sentadas en la cocina de mi casa, Lucía y yo compartimos un té en silencio. El peso de lo que estábamos descubriendo era casi insoportable. ¿Cómo podía el hombre con quien había compartido mi vida ser capaz de tanto engaño? Los días se convirtieron en semanas de investigación silenciosa. Rafael nos guiaba, pero éramos nosotras quienes realmente movíamos los hilos. Mi experiencia en el banco me permitía seguir el rastro de cada transacción sospechosa. Lucía, con su juventud y su habilidad con la tecnología, encontraba conexiones que nadie más veía. Un día, todo explotó. Las autoridades llegaron a Valle Verde como un huracán. Registros, detenciones, declaraciones. Carlos fue arrestado en medio de la plaza principal, frente a todos los que alguna vez lo consideraron un hombre respetable. Sofía intentó huir, pero fue detenida poco después. El embarazo no la protegería de las consecuencias de sus acciones. Lo más difícil fue enfrentar a la comunidad. En un pueblo pequeño, los rumores vuelan más rápido que la verdad. Fuimos juzgadas, señaladas, criticadas, pero Lucía y yo nos mantuvimos unidas, más fuertes que nunca. Recuerdo el día del juicio como si fuera ayer. Carlos me miró por última vez, sus ojos ya no tenían ese brillo que me había enamorado años atrás. Era un hombre roto, derrotado por sus propias mentiras. ¿Valió la pena? Le pregunté en un momento de silencio. Él no respondió. La sentencia fue severa. Carlos pasaría años en prisión, lo mismo que Sofía y Javier, pero la verdadera sentencia era la que nos habíamos impuesto a nosotras mismas: reconstruir nuestra vida, encontrar paz en medio del caos. Lucía decidió algo que me sorprendió. Quería ayudar a Carlos durante su tiempo en prisión. «Es mi padre», me dijo. A pesar de todo, el amor de una hija es algo que ni siquiera las peores traiciones pueden romper. El clímax de mi historia no fue un momento de gritos o drama, sino de una profunda transformación interior que cambió cada fibra de mi ser. Recuerdo ese día con una claridad que traspasa los años, como si el tiempo se hubiera detenido para grabar cada detalle en mi memoria. Fue en el momento del juicio final cuando todo cobró sentido. Carlos, esposado, ya no era el hombre que había amado durante décadas. Era un extraño, un desconocido que había construido su vida sobre una montaña de mentiras. Lucía me sostenía de la mano. Sentí su calor, su apoyo, su amor incondicional. Éramos dos mujeres rotas, pero no derrotadas. Cada mirada, cada susurro en la sala del tribunal era una batalla silenciosa que estábamos librando. El juez leía la sentencia con una voz monótona que contrastaba con la tormenta de emociones que me atravesaba. Cada palabra era un golpe, cada acusación un recordatorio de los años perdidos, de los sueños destrozados. Ana Martínez, me llamaron para testificar. Mi voz, que alguna vez fue segura en las filas del banco, temblaba ahora con una mezcla de dolor y fortaleza. Conté cada detalle, cada mentira, cada traición, no con venganza, sino con una claridad que solo da la verdad. Miré a Carlos. Sus ojos, antes llenos de vida y engaño, ahora estaban vacíos. ¿Valía la pena todo lo que había hecho? ¿Valía la pena destruir una familia por ambición y codicia? Sofía, con su embarazo avanzado, permanecía en un rincón de la sala. No era una mujer triunfante, sino alguien rota por sus propias decisiones. La vi y sentí algo que nunca creí posible: compasión. El momento más intenso llegó cuando Lucía pidió hablar. Su voz, firme y clara, resonó en la sala del tribunal. Habló de perdón, de amor, de la capacidad de sanar, incluso después de la más profunda traición. «Papá», dijo, mirando directamente a Carlos, «te amo a pesar de todo».
pero también sé que debes enfrentar las consecuencias de tus acciones. Fue un momento que me partió el corazón y lo reconstruyó al mismo tiempo. La sentencia cayó como un martillo. Años de prisión para Carlos, Sofía y Javier. Pero la verdadera sentencia era la que nosotras nos impondríamos. Seguir adelante, sanar, reconstruir. Recuerdo salir del tribunal. El sol me recibió como un abrazo. Valleverde seguía siendo mi hogar. Las calles que habían sido testigo de nuestra historia seguían igual, pero nosotras habíamos cambiado para siempre. Lucía me abrazó. No había lágrimas, solo un silencio profundo que lo decía todo. Habíamos sobrevivido, habíamos ganado. En ese momento comprendí que la verdadera fortaleza no está en destruir, sino en reconstruir. No en guardar rencor, sino en encontrar paz. La vida nos había dado una lección brutal, pero también una oportunidad de renacer. Los años pasaron y con ellos llegó una paz que nunca creí posible. Cuando Carlos salió de prisión, era un hombre quebrantado, enfermo, completamente diferente del esposo que había conocido. Lucía me miró un día, con esos ojos que siempre reflejaban bondad, y me dijo: «Mamá, debemos cuidarlo». Pensé que estaba loca. ¿Cómo podría cuidar al hombre que había destrozado nuestra vida? Pero el amor de una hija es algo que traspasa toda lógica. Y el amor mío, a pesar de todo, seguía siendo más grande que el dolor. Lo llevamos a casa, no a nuestra antigua casa, sino a una pequeña habitación en las afueras de Valleverde. Carlos estaba enfermo. El cáncer lo consumía lentamente. Sus ojos, antes llenos de engaño, ahora solo reflejaban cansancio y arrepentimiento. Recuerdo largas noches a su lado. Yo, una mujer de 70 años, cambiando sus vendas, dándole sus medicamentos. Lucía me ayudaba, preparando sus comidas, limpiando su habitación. Era como si estuviéramos sanando no solo a Carlos, sino también a nosotras mismas. «Lo siento», me decía a veces, con una voz apenas audible, y yo, sorprendentemente, encontraba fuerzas para sostener su mano. No era un perdón completo, era algo más complejo, más profundo. Era reconocer nuestra humanidad, nuestra capacidad de ir más allá del dolor. Sofía había dado a luz a un niño que ahora vivía con su familia. Curiosamente, Lucía mantenía contacto con él, una conexión que yo no entendía pero respetaba. Los últimos días de Carlos fueron tranquilos. Ya no era el hombre poderoso, el estafador. Era solo un anciano, arrepentido, rodeado del amor de la mujer y la hija a las que había traicionado. Una noche, mientras lo cuidaba, me tomó la mano. «Gracias», me dijo. No supe si agradecía los cuidados, el perdón o simplemente el hecho de que estuviéramos allí. Murió en paz, rodeado de un amor que no merecía, pero que de todos modos recibió. Lucía y yo lloramos. No por dolor, sino por cierre. Habíamos completado un ciclo que parecía interminable. Hoy, a mis 78 años, miro hacia atrás y veo una historia de resiliencia. No somos víctimas, somos sobrevivientes. Hemos transformado el dolor en amor, la traición en perdón. Valleverde sigue siendo mi hogar. Los mismos árboles, las mismas calles, que fueron testigos de nuestra historia. Pero nosotras ya no somos las mismas. La vida nos enseñó que el perdón no significa olvidar, significa sanar. Den like si les gustó. Compartan con alguien que necesite escuchar que el amor y el perdón son más fuertes que cualquier dolor.